Con mayor razón, si usted pensaba que yo soy así, pues debía haberlo puesto a producir y no esconderlo y guardarlo. No es que esté admitiendo que lo que él dice de Dios es cierto. Dios no nos pide donde no nos ha dado gusto. Y la fidelidad acá se refleja en lo poco. Has sido fiel en lo poco. No es que te puse de CEO y entonces fuiste fiel siendo el gerente general, el CEO de esta gran empresa, sino has sido fiel en lo poco. Entonces siempre todos los temas tienen algún elemento polémico que trato de dilucidar y de aclarar para la iglesia. Y a mí siempre me ha gustado esta parábola también, porque rompe muchos paradigmas que a veces hay en la cultura secular. Por ejemplo, al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá y recibirá sanidad. El Río, una iglesia relacional, experiencial y de restauración. Hola, una vez más, bienvenidos a este video podcast aquí en el Río Iglesia Cristiana sin libreto, para que usted y yo podamos seguir creciendo, conociendo, aprendiendo de cada uno de los invitados que Dios nos permite tener. Continuamos con el pastor Arturo Rojas, que ha sido un regalo muy grande de Dios, cada una de sus enseñanzas, su perspectiva, toda su formación y todo lo que aporta permanentemente. Arturo, bienvenido una vez más. Gracias, Andrés. ¿Cómo va a creer y comprender? Hábleme un poquito de creer y comprender. Pues vamos trabajándole siempre. Yo tengo que estar todos los días pensando en los contenidos, entonces pues siempre hay trabajo, afortunadamente. No he logrado que tenga la divulgación que me gustaría, pero hay personas que ya van llegando poquito a poco. ¿Cuál ha sido el tema que le ha parecido a usted más difícil de tocar? O el top 3. Los 3 más difíciles que usted dice, esto fue difícil de abordar. Tengo mucho material, Andrés. Tengo, por ejemplo, los segmentos diarios, ya voy como en 1700, entonces Wow. Siempre es difícil recordar. En los segmentos diarios no podría pensar, pero los que tienen menos tal vez son las conferencias, artículos y estudios bíblicos. Todos tienen su dificultad, porque yo trato de tomar temas que han sido mal interpretados a veces en las iglesias. Trato de enfocarme en aspectos que me enseñaron a veces y que escuché en púlpitos y que realmente no son como me los plantearon en un principio. Y entonces trato de corregir, y por ese camino a veces termino tocando temas controversiales, polémicos. Por ejemplo, hace poquito toqué un tema que se llama el auge del hipercalvinismo, que hay ahorita muchos teólogos de renombre, con credenciales académicas, que están llegando a unas posturas en que el albedrío humano no juega, ya no existe, sino que Dios a los que elige sencillamente los salva, y a los que no eligen no hay nada que hacer y no pueden salvarse. O sea, el albedrío humano, la capacidad de decisión nuestra termina minimizada. Es un tema polémico en este momento. Hay pensadores como John Piper, que es un gran grande, teólogo, ¿no? R.C. Sproul, que a mí me ha servido muchísimo también, pero le he terminado leyendo también a R.C. Sproul declaraciones de este estilo que yo digo, mire, con todo lo que me ha ayudado a comprender el cristianismo, no puedo seguirlo hasta este tipo de declaraciones. Entonces siempre todos los temas tienen algún elemento polémico que trato de dilucidar y de aclarar para la iglesia en los contenidos que elaboro. Qué bueno. Pues vea que usted acaba de tocar un tema, porque sí, entiendo también que el tema de el hipercalvinismo, ¿no? La predestinación y todo el rollo, es como complejo, y sobre todo en ciertos pasajes de la Biblia, porque podríamos decir que sí hay pasajes de la Biblia que casi que avalan esa predestinación y que lo demás quedó determinado para algo malo. Y uno de esos está en Mateo 25, se lo voy a leer. Venimos hablando de parábolas, estuvimos hablando de la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo perdido. Estuvimos hablando un poco de la interpretación de parábolas. Yo le voy a leer una parábola que hasta hace muy poco empezó a cambiar la perspectiva en mí, que está en Mateo capítulo 25 y dice así: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos. Me equivoqué. Está un poquito más atrás.
poquito más adelante, perdón. Se me perdió. Acá está. Sí, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas, a otro 2.000 y a otro 1.000. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con las otras 5.000. Señor, dijo, usted me encargó 5.000 monedas, mire, he ganado otras 5.000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2.000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2.000 monedas, mire, he ganado otras 2.000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido 1.000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le respondió, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Después ordenó, quítenle las 1.000 monedas y dénselas al que tiene las 10.000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene hasta lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil échenlo fuera a la oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes. Y es como que este hombre está predestinado a una condena terrible, a pesar de que en medio de todo no perdió el encargo, ¿no? El encargo era guardar lo que le habían dado y no lo perdió. Aquí está, lo que me dio aquí está. Sin embargo, ese señor es complejo. ¿Y por qué digo que esta parábola es compleja para mí también? Y es porque a mí me enseñaron que el señor de estos personajes era Dios. Y que Dios entonces va a ser un Dios que va a recoger donde no sembró, va a cosechar lo que no sembró. Mejor dicho, es un personaje bastante oscuro, nefasto, duro, difícil, complejo. Y como que de alguna manera, si yo solo recibí 1.000, entonces, ¿cómo voy a responder? ¿Sí me entiende? A mí esto me rompe la cabeza, Arturo. Ayúdeme. Bueno, esa es la conocida parábola de los talentos. Ya no se podría llamar así porque en las nuevas versiones ya no utilizan el término talento, Sí. que era una medida de peso en la antigüedad y también monetaria, ¿no? Ujú. Era mucho dinero. Un talento era muchísimo dinero y la parábola de los talentos dice que al primero se le entregaron 5 talentos. Por eso dice 5.000 monedas de oro. De oro, dice. Pongámonos a pensar lo que pueden valer 5.000 monedas de oro. Pero a mí me parece que la declaración, y ahí es donde entramos en que las parábolas no se puede todos los detalles literalizar, porque la expresión de que él es un juez severo o un señor severo que cosecha donde no siembra, eso es la apreciación del personaje para justificar no haber hecho lo que podía y debería haber hecho. Ahora, lo que pasa es que el señor de este siervo le coge la caña, como lo decimos, dice, bueno, no es que él esté admitiendo que él cosecha donde no siembra, sino que dice, si usted pensaba eso de mí, eso es lo que llaman el argumento a fortiori. Si esto es así, con mayor razón esto. Esa es la forma que tiene el argumento a fortiori que me gusta mucho en la Biblia. Dice, bueno, en gracia de discusión voy a admitir lo que usted está diciendo. Con mayor razón, si usted pensaba que yo soy así, pues debía haberlo puesto a producir y no esconderlo y guardarlo. No es que esté admitiendo que lo que él dice de Dios es cierto. Dios no nos pide donde no nos. Agustín decía, volvemos a sacarlo a colación, tiene una frase que me gusta mucho, que dice, dame lo que pides y pide lo que quieras. Como quien dice, primero, si me das las facultades y los recursos para producir, después puede pedirme lo que debo producir porque tú ya me has facultado para hacerlo. Entonces es una visión muy diferente a la de este personaje que dice tú siembras cosechas donde no has sembrado. Eso no es cierto. Y a mí siempre me ha gustado esta parábola también
porque rompe muchos paradigmas que a veces hay en la cultura secular. Por ejemplo, al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Eso para, por ejemplo, el pensamiento de izquierda, que busca la redistribución de las riquezas y que todos tengan lo mismo, es ofensivo. Pero tiene una lógica dentro de la parábola porque no se puede sacar de contexto. Antes de decir eso, él les ha dicho a los dos primeros, dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, esas dos se combinan, no se puede leer la última por fuera del contexto que nos brindan las dos primeras. Me ha gustado también esta parábola porque el juego de palabras que se hace en algunas versiones, ya no en la nueva versión internacional, cuando no se traduce ni se interpreta, sino se pasa talento al español como es, porque en el español y en el inglés también la palabra talento tiene un juego interesante ahí con los talentos naturales que hemos recibido de parte de Dios. Me parece que ayuda a incluir el talento natural. Dios quiere que nuestros talentos naturales que Él nos ha dado, por eso digo que no es que Él cosecha donde no ha sembrado, no, Él nos dio talentos. Cada uno tiene habilidades innatas que tiene y que Dios espera, nos las dio para que las pongamos a producir, para nosotros, para los demás, para Él en último término, para glorificarlo a Él. Entonces, eso me gusta, el término talento, aunque hay otro aspecto y es que puede verse restringido porque entonces he visto a otros creyentes que dicen que hablan de sus talentos naturales, pero no solamente se refiere a eso, se refiere a habilidades adquiridas. Hay personas que no son talentosas naturalmente para algo, pero con esfuerzo y disciplina durante su vida adquieren habilidades que no se les facilitaban de manera natural. Y también los bienes de fortuna también están ahí incluidos. Cuando habla de las 5,000 monedas se refiere a los bienes de fortuna. Entonces, me gusta talento por una parte porque involucra mis habilidades innatas, pero no me gusta por otra parte restringirlo porque entonces deja por fuera las habilidades adquiridas y los bienes de fortuna, porque en el paquete está incluido todo. Todo esto nos lo da Dios, todo esto nos lo da y nos dice produzcan con eso, que además es una de las razones por las que Charles Gave, que lo mencioné en el anterior podcast, dice que Jesús era un neoliberal, porque él dice que en estas parábolas, en el contexto, en el trasfondo, está implícita una economía de libre mercado. Pues no es tan descabellado, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Arturo, no nos metamos ahí. Eso es otro tema. Sí, porque es que también se rompe la idea que tienen en algún sector cristiano de satanizar la riqueza. Como que la riqueza, porque es que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y como que satanizamos ahí la idea. De hecho, la imagen de Jesús la han usado también en la idea revolucionaria, en la idea de justamente ese equilibrio de redistribución de la riqueza y de pensamientos que no quiero mencionar acá, pero es importante también como que ya a Dios nunca ha estado en contra de la riqueza, nunca ha estado en contra de que uno produzca, nunca ha estado en contra de que haya libre mercado o que de alguna manera haya cierta competitividad sana dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y mire que las diferencias, Andrés, ahí las diferencias también, no a todos les da lo mismo. O sea que en la sociedad puede haber personas que son más productivas, los grandes empresarios no deben ser condenados por ser empresarios y por ser ricos. Es por sus actitudes hacia el dinero más que por su condición de ricos o de pobres. Alguna vez George Sowell decía que por qué siempre estamos hablando de los prósperos y los desposeídos y no hablamos más bien de los diligentes y de los perezosos, porque también a veces los prósperos es porque la han trabajado, porque han puesto a producir lo que han recibido de Dios, mientras que los que no tienen a veces no es porque los poderosos los exploten y los despojen. En muchos casos puede serlo, no estoy diciendo que no sea así, pero no en todos. En muchos casos puede ser pereza, indolencia, falta de dinamismo y disciplina para producir con lo que tienen, que puede ser mucho o poco. Pero Dios dice, mucho o poco no importa, lo importante es que con lo que tienes lo pongas a producir. Yo no te voy a pedir a ti lo mismo que le pido al que le di 5,000 talentos, 5 talentos. A ese le voy a pedir de acuerdo a lo que le di a él. A ti te di 1, de acuerdo al talento que te di, no te voy a pedir 5. Entonces, esa proporcionalidad es importante. Y también hay un punto importante ahí, es que independientemente de qué cantidad tenga, tanto el de 5,000 monedas como el de 3,000 monedas o 2,000 monedas, produjeron
al 100%. O sea, ellos duplicaron. Y sí, sigue habiendo una gran diferencia acá entre 10 y 4, 16, pero de alguna manera su capacidad productiva estuvo al 100%. Ujú. Que yo creo que eso es algo también bonito del cristianismo, y es reconocernos como personas también capaces, reconocernos como personas productivas, reconocernos como personas talentosas y hábiles, que yo creo que muchas veces como que también satanizamos eso. Pero hay un énfasis que a mí me encanta, y es el énfasis de la fidelidad, porque creo que la parábola, para mí el énfasis está en qué tan fiel soy yo. Y no porque tenga encima un señor que es injusto, o que tengo yo esa perspectiva de ese señor, sino porque la fidelidad es algo que tiene que ver también con quién soy yo, ¿no? Cómo me veo a mí mismo, cómo veo a Dios, cómo veo el mundo. Tiene que ver con una cosmovisión. Y la fidelidad acá se refleja en lo poco, ¿no? Has sido fiel en lo poco. No es que te puse de CEO y entonces fuiste fiel siendo el gerente general, el CEO de esta gran empresa, sino has sido fiel en lo poco, ¿no? Sobre mucho vas a estar porque has sido fiel en lo poco. Esa fidelidad se ve reflejada solamente en ese momento, en si soy fiel con eso mínimo o eso poco, o lo que yo considero poco dentro de mi aspecto, ¿no? Dentro de mi vida. Ujú. Y me parece muy bonito eso. Sí, claro. Esa proporcionalidad también está, por ejemplo, en las epístolas, cuando el apóstol Pablo habla de la medida de fe de cada uno. Cada uno conforme a su medida de fe. Yo no te voy a pedir a ti más allá de tu medida de fe, pero sí te voy a medir conforme, no te voy a pedir tampoco menos. Te voy a pedir conforme a tu medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. Yo tal vez no tenga la fe, de qué le digo yo, de Billy Graham, pero yo tengo una medida de fe y Dios espera, él la conoce. Él la ha cultivado en mi vida Ujú. y por eso espera que yo produzca de acuerdo a esa medida de fe. La proporcionalidad es importante en esta parábola y es un principio de simple lógica, que el que ha sido fiel, pues sea recompensado. El que ha sido fiel con lo poco o con lo mucho, sea recompensado. Eso es lo que el Señor dice. Es un tema básico de responsabilidad. En el mundo empresarial, en cualquier área, con tus hijos, en la familia, tú de pronto le delegas más responsabilidades al hijo que ha demostrado que está a la altura de las responsabilidades que le delegas. Si ha sido fiel y te ha respondido como tú lo esperas, pues de pronto le sigues dando más. Le das porque dices, puedo confiar en él. Él es una persona que es responsable, que es fiel, que produce con lo que le he entregado. Entonces, yo creo que aquí no hay nada malo en que al final, al que no ha sido fiel, aún lo poco que tiene se lo quite para dárselo al que sí ha sido fiel y lo ponga a producir. Eso no tiene nada extraño. Lo que pasa es que de alguna forma, por esa enseñanza equivocada que hemos recibido de que el Señor, ese Señor, de que el Señor es ese Señor, porque lo muestran como un Señor implacable, ¿no? O sea, al que no tiene, quítenle. Quítenle aún lo que tiene y dénselo al que más tiene. Pues evidentemente ese no es Dios. Evidentemente ese no es nuestro Padre Celestial, pero como tenemos esa enseñanza por ahí metida, no sé quién nos predicó alguna vez que Dios nos iba a exigir, ¿sí me entiende? Yo no sé si usted se crió con esa idea de tener que hacer sopa de tomates sin tomates, y que de alguna manera como que nos llevaron a creer que Dios es un Dios que tiene una expectativa en nosotros irreal, ¿no? De que va a buscar en nosotros algo que nunca ni Él puso, ni Él nos dio, y nosotros tampoco hemos desarrollado. Pero yo soy de lento proceso. Yo digiero muy lento, Arturo, y me quedé dando vueltas cuando usted hablaba de la fe, del nivel de fe. Y me quedé dando vueltas, ¿por qué? Porque creo que algunas personas también han confundido la medida de fe con niveles de fe. Hagamos un paréntesis, por favor, y aclaremos esto, porque yo creo que no sé si será un pensamiento neopentecostal, pero es como esa idea de que tú tienes que ir subiendo de niveles de fe. Pues yo no sé si eso tenga mucho fundamento. Claro que sí uno debe, en la medida en que tú tienes un trato con Dios a lo largo del tiempo, tu fe se va fortaleciendo, porque ya
la has podido poner a prueba. Tu medida de fe. Mi medida de fe, mi Claro, medida de fe. pero no es que subas a otro nivel. No. Como cuando juegas un videojuego y pasas a otro nivel, al siguiente nivel. No lo creo. No creo que eso sea. Yo sí creo que la fe aquí sí es cuantitativa. Es decir, la fe tiene una calidad especial, pero aumentanos la fe, le dicen los discípulos al Señor Jesucristo, aumentanos la fe. Es una petición de tipo cuantitativo. Queremos tener un poco más de fe. Reconocen que no tienen toda la que desearían y quieren crecer en ella. O también el padre del endemoniado, que cuando el Señor le pregunta por su fe, él dice, yo creo. Dice, yo creo. Y le pregunta, ¿crees? Y él dice, yo creo. Y como que la piensa mejor y dice, pero ayuda a mi incredulidad. Yo sí tengo fe, pero mi medida no es tanta como yo lo desearía. Yo pienso que esa se va adquiriendo en el curso de la vida, de acuerdo también a las circunstancias que tenemos que enfrentar, a las pruebas. Las pruebas, cuando las superamos, yo creo que generan una mayor cantidad de fe que la que teníamos antes de pasar por la prueba. Así que, pero sigue siendo mi medida de fe. Sigue siendo la mía, no comparándola. Tienes que llegar a la medida de fe de fulanito. No, es la mía, es la mía. Dios trabaja con la mía. Dios solo sabe contar hasta uno. Volvamos a lo mismo que decía Charles Gave, trata con cada uno de nosotros de manera individual. Yo no voy superando niveles. Además que creo que, hablando del tema cuantitativo, yo creo que el tema cualitativo de la fe está vinculado a la relación. Entre más yo conozco a una persona, más puedo confiar en esa persona. ¿Sí? Entre más conozca yo a Dios, entre más me acerque yo a estudiar, a investigar, a indagar, a profundizar, pues más va a ser fortalecida mi medida de fe. No es que paso a otro nivel de fe, no es que va a llegar a la fe de Billy Graham, que de alguna manera también no la han jerarquizado, ¿no? Sí. No, es mi medida de fe la que va a estar fortalecida por ese vínculo y esa relación. Volvamos a la parábola. Hay un elemento más en la parábola, Andrés, volviendo a ella, que no quiero que se me quede entre el tintero, y por eso el elemento de riesgo. Algunos podríamos de pronto en un momento dado identificarnos con el último. Oiga, pero pues es que él no quería perder lo que le dieron. Finalmente tiene un mérito. Él conservó lo que le dieron y devolvió lo que le dieron. Sí, fue prudente, no lo arriesgó. El cristianismo no funciona así. En el cristianismo hay que asumir riesgos. La vida cristiana es una vida en que hay que hacer apuestas. No podemos pretender que la vida cristiana todo es seguro. Hay incertidumbre y si todo fuera seguro, la fe no sería necesaria. Porque la fe es precisamente confiar en medio de los riesgos que asumo. Me gusta mucho un pasaje de Eclesiastés que dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de un tiempo lo volverás a recoger. No sabes cuál siembra será mejor, si la primera o la última. El sembrador, todo eso está en Eclesiastés 11, dice, el sembrador que mira el viento no siembra, el que mira a la lluvia no cosecha. Claro, no, porque es que están estos factores en contra, entonces no lo va a hacer. No, el sembrador sale. Asume el riesgo. La lluvia me puede echar a perder la cosecha, o el viento, qué sé yo, me puede generar contratiempos, pero igual tengo que salir a trabajar, tengo que asumir los riesgos en la vida. A mí me gusta mucho como lo dice una paráfrasis que comenta esos versículos que he citado literalmente: el que al viento mira no siembra, y el que a la lluvia mira no cosecha. Hay una versión que lo dice: si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Hay que arriesgarse, La vida implica riesgo y la vida cristiana no es la excepción. Y por eso me gusta mucho el pensamiento de Blas Pascal, que es la apuesta de la fe. Él habla de que la fe es una apuesta y siempre es una apuesta. Yo pienso que eso es lo que está también el Señor tratando de decirle a este último personaje. Hombre, hay que arriesgar. Hay que tratar de poner a producir, porque yo los he puesto para que lleven fruto, dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, y que su fruto permanezca. ¿Recuerda la parábola de la viña, de la vid? Que también los pone a producir y dice: los he puesto para que lleven fruto, más fruto y mucho fruto. Es una progresión creciente. Y esto es lo que este personaje no logró entender. Venga, hay un aspecto también, y con estos minuticos que nos quedan, que es el gozo del Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Yo no entiendo, no creo que ni usted ni yo podamos entender lo que implica esa declaración tan breve, tan escueta. No lo entenderemos hasta que lo vivamos.
pero yo sé que esa expresión involucra algo maravilloso para mi vida. Yo, aunque no lo entiendo, a veces cuando me detengo en ella y pienso que algún día Dios me pueda decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aunque no entienda exactamente qué significa, me conmueve imaginar lo que puede significar. Todo lo que puede implicar que Dios, escuchar de Dios esas palabras, entra en el gozo de tu Señor. Porque entre otras cosas, cuando el Señor dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, uno podría decir, pero en lo poco, 5,000 monedas de oro, eso no es poco. Es poco. Todo lo de este mundo es poco comparado con lo que recibiremos en el reino de Dios. Recuerde que hay otra parábola, hablando de parábolas, que es la parábola del mayordomo infiel. Bueno, esta es otra parábola que no la voy a recrear, pero ahí hay una frase que le dice, si ustedes no son fieles en los bienes de este mundo, ¿quién les dará lo verdadero? O sea, él está diciendo, mire, si ustedes no lograron administrar las cosas que tuvieron en este tiempo, en este mundo, ¿cómo esperan que en el reino de Dios se les entregue las verdaderas? Esas son las verdaderas. Estas riquezas de ahora son una sombra, son un remedio de lo que ustedes van a tener si son fieles con esto, si lo pueden producir como debe ser. Entonces, las riquezas que nos están reservadas no son ninguna de las de este mundo, son muy superiores. Muchas gracias, Arturo. Sin palabras, usted sin palabras, me dejó pensando, como soy de lento procesamiento, me dejó pensando en el gozo del Señor. Un abrazo fuerte para cada persona que se ha conectado. Continuamos más adelante con otros videopodcasts y vamos a seguir hablando también de parábolas. Que Dios los bendiga.